El erizo más popular de los videojuegos está a punto de llegar a la pantalla grande y por eso hoy vamos a hablar de la relación entre los videojuegos y el cine. Esto es Apantállate, bienvenidos. Hace casi 50 años ya que los videojuegos comenzaron a meterse en las salas de nuestras casas y poco a poco se convirtieron en un medio narrativo que fue conquistando generación tras generación y por lo mismo es lógico que el cine aprovechara de estas narrativas para hacer negocio con ellas. Es así que el 20 de agosto de 1986 sale la primera película basada en un videojuego, Super Mario Bros. La misión para rescatar a la princesa Peach. Sí, así de largo era el título de esta primera película, que se trata de cómo los hermanos Mario y Luigi atienden una tienda y un día son absorbidos por un videojuego debido a que los convoca un anciano que quiere que enfrenten al villano Bowser para rescatar a la princesa Peach y así salvar al reino de los champiñones. Suena a que es una adaptación muy fiel al videojuego y en la premisa lo es, sin embargo la película es bastante floja, aburridona y no llegó a trascender demasiado. De hecho, la película solamente tuvo estreno en Japón. Pero eso continúa y después de un par de películas animadas más, en 1993 se realiza la que es oficialmente la primera película basada en un videojuego e interpretada por actores. Nuevamente, basada en el título más exitoso de la historia de los videojuegos, Super Mario Bros. La película. Pero esta vez los personajes principales son trasladados a Brooklyn y toda la estética de la película es cambiada. ¿Qué podía salir mal cuando alguien como Bob Hoskins interpretaba a Mario y el villano Bowser era nada menos que Dennis Hopper? Pues al parecer todo. Super Mario Bros. La película tiene un mal guión, tiene actuaciones flojas, personajes secundarios muy extraños. La estética como que pretende parecerse a Blade Runner, pero no lo logra y más bien es algo medio incómodo de ver. Y eso sin mencionar las muy vergonzosas coreografías de baile con los Goombas. Pero lo peor de esta película en realidad es que quizás marcó el destino de estas adaptaciones de videojuegos al cine. Pues desde entonces hasta la fecha realmente no existe una película basada en videojuegos que pueda considerarse realmente buena. Sin embargo, existen algunos casos a resaltar para saber de la historia de estas adaptaciones. En la misma tendencia de los años 90, justo un año después de esta, se estrenó Street Fighter, la película, basada en un videojuego muy popular de la época y nuevamente con un protagonista muy popular. Una de las primeras malas decisiones fue que en lugar de adaptar la historia del videojuego y tomar a los protagonistas que son Ryu y Ken, decidieron que el protagonista fuera el comandante Jude porque lo iba a interpretar nada menos que Jean-Claude Van Damme. La película es un desastre por donde lo vean, no tiene realmente mucho que ver con la historia del videojuego y es mucho más recordada si acaso por la anécdota del actor Raúl Julia, quien, si lo recuerdan, interpretaba a Homero Adams y en esta película él accedió a ser el villano en Bison porque su hijo se lo pidió y él ya estaba en una etapa terminal de su vida y decidió comprometerse mucho a hacer ese personaje por amor a su hijo. No por eso la película es rescatable, pero se volvió una cinta de culto. En 1997 se adapta otro gran videojuego de culto de peleas, Mortal Kombat, dirigida por Paul W.S. Anderson y con el famoso Christopher Lambert en el papel de Raiden. Esta película, su argumento es mucho más similar a su contraparte en videojuegos, sin embargo, nuevamente, entre malas actuaciones, el guión mal escrito, unos efectos visuales que ahorita si los ven se ven nefastos, entre otras cosas, hace que la película sea más de esas que cuando te encuentras en la tele y no tienes nada que ver, pues te puede entretener un rato, pero también es bastante mala.
Y no obstante, se atrevieron a hacer un par de años después una secuela de la cual, pues, si te quieres divertir un rato, te recomiendo ver los últimos 10 minutos nada más. El director de esta película fue nuevamente llamado para dirigir otra cinta basada en videojuegos en el 2002. El proyecto lo llevaba el gran director de cine de terror George Romero, sin embargo, este renunció y fue entonces que Anderson entró para dirigir la primera película de Resident Evil. Resident Evil no respeta nada la historia original y ese fue uno de los primeros problemas con el público. Para empezar, decidieron darle el protagonismo a un personaje que en los videojuegos no figura como tal, Alice, la cual interpreta Milla Jovovich. Sin embargo, quizás por la personalidad de Milla, fue que esta película fue tan exitosa que se hizo de un nicho que la pidió y pidió secuela tras secuela, hasta concluir en 2016 con un total de 6 películas y convirtiendo a Milla en ese papel en uno de los personajes femeninos más reconocidos en el cine de acción, independientemente de la calidad de sus películas. Hablando de lo mismo, otro personaje femenino que ha sido adaptado un par de veces al cine es Lara Croft, la protagonista de Tomb Raider, que es una especie de Indiana Jones femenina, en 2 películas interpretada por Angelina Jolie y una más en el 2018 por Alicia Vikander. Tampoco estas películas les ha ido del todo bien en la crítica, pero son un poquito más decentes. Otro gran momento para las adaptaciones de videojuegos al cine se daría en el 2001, cuando se adaptó uno de los juegos más ambiciosos del momento, Final Fantasy The Spirits Within. Prometía ser una película que iba a revolucionar al mismo tiempo el cine y los videojuegos, además de que el mismo creador de Final Fantasy iba a realizar la película. Sin embargo, se vio que el buen creador de un videojuego no necesariamente es buen creador de cine. La película, a pesar de contar con una animación bastante bien trabajada, tiene un guión muy revuelto, es muy larga, es aburrida, no se entiende y ha sido ya bastante olvidada a la fecha. Sin embargo, probablemente sea en la animación en donde más se ha rescatado la adaptación de los videojuegos al cine. Como muestra, el mismo año que sale la película ya mencionada de Jean-Claude Van Damme, también se produjo en Japón una película animada llamada Street Fighter 2, la película. Sí, así se llama, es un título confuso, no es una secuela, sino la película basada en la secuela del juego. Fuera de eso, es una película mucho más fiel al juego y muy superior a la de Jean-Claude Van Damme. Así, otro caso podría ser el de Pokémon, un videojuego que desde su origen se empezó a adaptar a series y a películas, y a todas sus películas les ha ido lo suficientemente bien, tanto como a las series, tanto así que a la fecha es una de las franquicias más exitosas en todo el mundo y apenas el año pasado estrenaron la película Detective Pikachu, a la cual le fue bien y cumple con su objetivo de entretener, a pesar de no ser realmente la obra maestra. Cabe destacar que después de aquella película de Super Mario Bros., la primera que se realizó, Nintendo decidió no volver nunca más a permitir que alguien hiciera una película basada en sus personajes hasta que se atrevieron con esta última de Pikachu. Con el impulso de la misma película de Pikachu es que este año se atreverán nuevamente con la película de Sonic el Erizo. Está por verse si será o no tan buena como para empezar a tomar en serio el género o subgénero, si le podemos llamar así, de adaptaciones de videojuegos al cine. Sin embargo, no diría que todo está perdido. Hay películas que, si bien no están basadas en un videojuego como tal, tienen la dinámica del videojuego, las cuales son muy buenas, tales como Tron o Existence de David Cronenberg e incluso Ralph el Demoledor de Disney, las cuales han demostrado que el lenguaje del videojuego y del cine sí pueden convivir, solamente que quizás es un subgénero todavía muy joven y que necesita desarrollarse para llegar a traernos la película que estamos esperando. Creo yo que igual que con el subgénero de los superhéroes, que le tomó mucho tiempo adaptarse,
y ahora está bien posicionado. En algún momento nos sorprenderán con la gran película basada en un videojuego. Esto fue Apantállate. Coméntenos, díganme cuál creen que sea la mejor película que han visto que esté basada en un videojuego. Personalmente a mí me agrada Need for Speed, aunque no sea tampoco tan excelente. Me parece una película buena y disfrutable. No se olviden de suscribirse, dar like y seguirnos en Invasión.